Capítulo 9. Notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo. La situación en la escuela no mejoró en las siguientes semanas. Después de que Lila se librara de la reprimenda por usar lo que Chloe ahora sabía que era un insulto, la brecha entre Chloe y Sabrina no hizo más que agrandarse. Había llegado al punto en que Sabrina se negaba incluso a mirar a Chloe a los ojos, y por supuesto, Lila observaba con regocijo desenfrenado. Era exasperante no poder borrar esa estúpida sonrisa de la cara de Lila, y más de una vez Marinette tuvo que contener a Chloe con unas palabras de razón para evitar que le diera un puñetazo a la morena en su estúpida cara de engreída. Ese había sido el único rayo de esperanza en la oscuridad en la que se había convertido la vida de Chloe. Marinette ahora visitaba con frecuencia la suite de Chloe, donde pasaban horas viendo anime o haciendo la tarea. Esto último le resultaba mucho menos atractivo a la rubia, pero sin Sabrina no quedaba otra opción, y el anime lo compensó con creces. ¿Cómo pudo Chloe ser tan ciega ante lo bueno que podía ser el anime? Incluso había considerado que el anime era superior al manga en algunas ocasiones en las que ya lo había leído. Ya habían terminado Watashi no Mao Academia y Marinette ahora le estaba presentando a Chloe el género Slice of Life. Normalmente, Chloe prefería las series de chicas mágicas, pero el género costumbrista le estaba empezando a gustar, a pesar de sus dudas de que resultara aburrido. De hecho, estaba tan interesada que buscó recomendaciones. Así, se encontró en el aula de química, esperando a que Marinette llegara para preguntarle si podían ver juntas la serie que había encontrado. Tenía una pinta increíble. Trataba sobre 4 chicas que intentaban revivir el club de música de su instituto, que estaba en decadencia. Chloe tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre el escritorio. Marinette llegaba casi 5 minutos tarde. Antes, algo así habría sido molesto y común. Ahora que Chloe era amiga, aunque con ciertas reservas, de la chica de cabello oscuro, solo sentía ansiedad. Supuso que era una suerte que la señorita Mendeleev también llegara tarde. Estaba mirando distraídamente por la ventana, preguntándose qué le habría pasado a Marinette, cuando la chica en cuestión entró trotando en la habitación y se puso de pie al frente. Chloe suspiró aliviada al ver que no le había ocurrido nada malo. «Todos», exclamó, llamando la atención. La señorita Mendeleev se sintió indispuesta durante el almuerzo y tuvo que ir al hospital. Sin embargo, como el señor D'Argencourt también está ausente, la escuela ha decidido dejarnos salir 1 hora antes. Se oyó un pequeño murmullo de alegría entre el resto de la clase y un crujido colectivo mientras los taburetes se apartaban y los alumnos empezaban a recoger sus mochilas. La irritación que Chloe solía sentir cuando se alteraba su rutina se sentía extrañamente atenuada. De hecho, ahora que lo pensaba, desde que había empezado a pasar tiempo con Marinette, su habitual enfado por las pequeñas molestias había disminuido y ya no necesitaba reprimir tanto su temperamento. Se sentía bien. Aunque seguía siendo algo extraño, no estar enfadada todo el tiempo. Tras guardar su tableta en la mochila, Chloe se levantó y siguió al resto de la clase, con la intención de alcanzar a Marinette. Tenían 1 hora libre, lo que significaba 3 episodios más que podían ver. Al bajar, vio a César y algunas de las otras chicas alrededor de Marinette y frunció el ceño. Prefería no tener que lidiar con César, que últimamente también había estado insoportable por alguna razón, pero el anime era más importante. Al acercarse al pequeño grupo, oyó a Juleka ofrecerse voluntaria para algo, para sorpresa de todos. Lo que sorprendió a Chloe fue cómo Rose rodeó el cuello de Juleka con sus brazos y le dio un suave beso en la mejilla. Eran francesas, y los besos en la mejilla no eran nada del otro mundo, pero la forma en que Rose le sonrió a Juleka hizo que Chloe pensara que era algo más que un simple saludo. Curiosamente, le recordó el vínculo entre Akiko y Mariko en Princess Yuri. Dejando de lado la extraña sensación en el estómago, se dirigió hacia el grupo. Du Pain-chen. Necesito hablar contigo, habló con brusquedad, aún sin querer que el resto de su clase supiera lo unidas que se habían vuelto ella y Marinette. ¿Qué quieres, mocosa?, replicó César bruscamente, interponiéndose protectoramente entre Marinette y ella. Solo dije que necesito hablar con Du Pain-chen en privado, respondió la rubia con sarcasmo, sintiendo una ligera satisfacción en su réplica. Quizás fuera una persona más amable, pero eso no le impedía lanzar alguna puya a gente como César de vez en cuando. Todo lo que tengas que decirle, puedes decírselo delante de nosotras, dijo César con firmeza, interrumpiendo a Marinette, quien intentaba intervenir mientras las demás asentían. Mientras Chloe sopesaba sus opciones, Marinette finalmente logró hablar.
Está bien, chicas, les dijo a las demás y se llevó a Chloe mientras Cesaire la miraba con recelo. ¿Qué pasa, Chloe? Chloe tragó saliva nerviosamente. Siempre se ponía así cuando invitaba a Marinette a casa y no tenía ni idea de por qué. Quería preguntarte si te gustaría venir a ver anime conmigo. Encontré uno que se ve muy bien, murmuró Chloe, apartando la mirada tras hacer la invitación. Marinette, sin embargo, se llevó una mano a la boca y pareció muy apenada por algo. Oh, lo siento, Chloe. Decidimos grabar un vídeo para mi página web esta tarde. A Chloe se le encogió el corazón, pero intentó que no se notara. Ah. No pasa nada, podemos verlo en otro momento, supongo. Arrastró su zapato contra el suelo. ¿Qué página web es esta? No sabía que tenías una. Aún no, corrigió Marinette, visiblemente aliviada de que Chloe no estuviera a punto de estallar. Si quiero ser diseñadora de moda, necesito empezar a crear un portafolio cuanto antes, y a Alia se le ocurrió la idea de crear una página web. Vamos a grabar algunos vídeos con gente modelando mi ropa. Chloe esbozó una sonrisa esperanzada. ¿Tal vez podría ayudar? Puedo ser una de sus modelos, sugirió, pero Marinette negó con la cabeza con tristeza. Lo siento, pero acabo de aceptar que Juleka lo hiciera, y ella quiere ser modelo cuando sea mayor, así que esto le ayudará mucho. La vieja Chloe habría montado un berrinche y habría exigido ser el centro de atención y salirse con la suya. Pero era una Chloe nueva y mejorada, así que en lugar de eso, esbozó la sonrisa más radiante que pudo. Vale, no hay problema. Tengo deberes que hacer, así que iré a hacerlos. Lo siento mucho, Chloe, dijo Marinette disculpándose de nuevo, pero la rubia negó con la cabeza. Tienes cosas importantes que hacer, no te preocupes. Te veo mañana, Marinette. Chloe se dio la vuelta rápidamente y se marchó. Estaba bien, estaba bien, estaba bien. Tenía que estarlo. Cualquier negatividad podría atraer la atención de Outmod, y no estaba segura de poder repeler otro Akuma. Al salir, oyó a Cesaire preguntarle a Marinette en voz un poco demasiado alta. ¿Qué quería ese mocoso, Mari? Respirando hondo para calmarse, Chloe salió de la escuela y sacó su teléfono para enviarle un mensaje a su chofer para que la recogiera. Era bueno que Marinette estuviera pensando en su futuro y ayudando a su amiga al mismo tiempo. Chloe no había pensado mucho en el suyo. Hasta ahora había dado por hecho que podría vivir del dinero de su padre y hacerse cargo del hotel cuando él se jubilara, pero no le vendría mal tener opciones. Mientras reflexionaba sobre esto, esperando su limusina, no se percató de que alguien se le acercaba sigilosamente por detrás hasta que le susurró al oído. ¡Ay, la pequeña Chloe sola! ¿Sin Marinette hoy? Chloe gritó mientras se giraba, lanzando instintivamente un puñetazo que casi le da en la cara a Lila. Ah, ¿eres tú?, espetó Chloe, cuyo pánico momentáneo se disipó rápidamente, reemplazado por la molestia de haber fallado el tiro. ¿Está vacío el infierno? Debe estarlo si estás aquí. Solo quería saber cómo te encontrabas sin tu pequeña mascota. Sabrina no es una mascota, era mi amiga. La voz de Chloe resumaba veneno mientras se encaraba con la morena. ¿Verdad que sí? Pero la entrenaste de maravilla. Sabe sentarse, dar la pata y traer la pelota. Supongo que lo único que necesitaba era un mejor dueño. Los ojos de Lila brillaron con una satisfacción burlona y Chloe sintió que se le subía la temperatura. Dejen de hablar así de ella. Puede que Sabrina haya traicionado a Chloe y se haya unido a Lila, pero no merecía que hablaran de ella con tanta crueldad. No veo por qué no, al fin y al cabo es mi perrita faldera. Hará todo lo que le pida. Solo necesito la motivación adecuada, un poco de cariño por aquí, un beso o dos por allá. ¿Qué? Chloe estaba confundida. ¿Cómo podía eso motivar a Sabrina? Lila, en cambio, solo se rió y se dio la vuelta para marcharse. ¡Qué ingenua! Quizás tú y tu preciosa Marinette lo solucionen algún día. Mientras tanto, disfruta de la segunda fase. ¡Adiós! Y con eso, Lila se marchó, dejando un mal sabor de boca a Chloe. Tras saludar con un rápido gesto de respeto a Lila, Chloe volvió a la carretera, donde vio su limusina esperando pacientemente. Tomándose un momento para recomponerse, Chloe bajó los escalones y se subió al coche. Llévame a casa, por favor, le indicó al conductor, quien asintió y arrancó suavemente. Mientras conducían, Chloe repasaba mentalmente las palabras de Lila. ¿Qué se suponía que debía resolver? Y esa era la segunda vez que Lila se refería a Marinette como su preciosa Marinette. Todo era demasiado confuso para Chloe. La gente era extraña y confusa la mayor parte del tiempo. Todo sería más sencillo si todos fueran como ella, ordenados, pulcros y claros en sus intenciones.
Suspirando profundamente, lo dejó de lado por el momento y, en cambio, comenzó a catalogar la tarea que quería hacer. Tenía mucho tiempo esa tarde. Probablemente podría terminarla toda con tiempo de sobra. Resulta que Chloe no estaba haciendo ningún deber. Tenía los ojos pegados a la pantalla del televisor, viendo la transmisión en directo del robot gigante arrasando el Trocadero. Se parecía al Akuma en el que se había convertido Juleka 2 años atrás, una teoría respaldada por cómo las personas alcanzadas por el láser del robot se transformaban en copias de ella. Claro que nadie sabía de dónde venía realmente el robot gigante, pero Chloe sospechaba que tenía algo que ver con quienquiera que hubiera enviado aquella polilla gigante el día de los héroes. Observó cómo la cámara en directo recorría a la multitud que huía del ataque y sintió un vuelco en el corazón. Adrien estaba allí, y Marinette también. Seguramente lo habían convencido para grabar el vídeo y había decidido hacerlo fuera. El corazón de Chloe latía con fuerza en su pecho cuando la cámara se alejó para filmar otra cosa. No, tonto. Gritó a la televisión, como si el camarógrafo pudiera oírla por arte de magia. Necesito ver que están bien. ¿Dónde estaban Ladybug y Chad Noir? Ya deberían estar allí. Ella debería estar ahí fuera ahora mismo, luchando junto a los demás héroes de París. Chloe dejó escapar un gruñido de frustración mientras miraba por la ventana con nostalgia. Todo sería mucho más fácil si Ladybug confiara en ella. ¿Qué es esto? Una voz estridente emanó de la pantalla y Chloe volvió a prestar atención a la transmisión para ver a una heroína vestida de cuero saltando hacia el robot gigante, con una larga trenza ondeando tras ella. Ese no era Chad Noir. Inclinándose hacia adelante, Chloe intentó ver quién era exactamente la que llevaba el disfraz. Le resultaba familiar, pero no lograba recordar de dónde, entonces lo comprendió. Claro, era obvio. Era Ladybug. Algo debió haber ocurrido que provocó que intercambiara su Miraculous con el de Chad Noir. La teoría de Chloe se vio reforzada cuando un chico con el pelo rubio y despeinado, igual que Chad Noir, pero con un leotardo rojo y negro de lunares, apareció ante ella. El texto que se desplazaba bajo la pantalla anunciaba a los dos nuevos héroes como Lady Noire y Mr. Book. No eran los nombres más originales, pero transmitían el mensaje. Chloe quedó hipnotizada por Lady Noire mientras giraba su bastón para desviar el láser transformador mientras el robot los perseguía hasta la Torre Eiffel. Le gustaba el traje de Ladybug, le quedaba genial, pero había algo fascinante en el traje de Lady Noire que hacía que Chloe no pudiera apartar la vista de ella. Vamos. Animó a los héroes. Era evidente que tenían dificultades, ya que desconocían los poderes del otro. Lady Noire parecía manejar la situación mejor que Mr. Book, prueba de su superioridad sobre aquel gato callejero sarnoso. Activó Cataclismo y lo lanzó contra el mecha, derribándolo de la torre y estrellándolo contra el suelo. ¿Sí? Exclamó Chloe con júbilo, agitando las manos, mientras el robot se estrellaba contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Sin embargo, su felicidad duró poco, pues en lugar de desmoronarse como todo lo demás afectado por un cataclismo, la máquina se volvió loca, se puso de pie, se estrelló y se agitó violentamente mientras disparaba su láser sin control. Así que aquello no había salido nada bien. Realmente necesitaban su ayuda. Pero ninguno de los dos héroes abandonó la lucha, y en su lugar lograron trepar al mecha fuera de control y sacar a alguien de un rosa brillante por su ojo antes de retirarse a una azotea cercana. La cámara de televisión no pudo captar del todo lo que sucedía en la azotea, pero se quedó sin aliento al ver un rayo láser perdido en esa dirección y la luz brillante que indicaba un impacto certero. Sin embargo, soltó el aliento cuando Lady Noire y Mr. Book se lanzaron desde la azotea tras el robot mientras este se estrellaba y se abría paso a golpes por la calle. La persecución fue más rápida de lo que el equipo de filmación podía correr, y para cuando lograron alcanzarlos, el señor Insecto ya estaba gritando «Insecto rebelde» y desatando el enjambre de mariquitas para arreglar París. La cámara apartó su atención de los héroes para captar el enjambre envolviendo a varios transeúntes y devolviéndolos a la normalidad. Para cuando la cámara volvió a enfocar donde habían estado los dos héroes, estos ya habían huido. Suspirando, Chloe detuvo la grabación y apagó el televisor. Más tarde, revisaría el material para ver si valía la pena incluir alguna grabación en alguna recopilación. Esperaba que sí. Tenía la corazonada de que esto sería algo puntual y que Lady Noire no volvería. Estaba segura de que a Adrien también le gustaría verlo. Adrien. Lo había olvidado por completo. Estaba tan distraída con Lady Noire y su disfraz que había olvidado que él y Marinette habían estado allí. Se abalanzó sobre su teléfono, lo desbloqueó y marcó el número de Adrien.
Aunque Ladybug, o señor Bug en este caso, pudiera curar el daño físico, el enjambre mágico no era precisamente una terapia para el trauma. Vamos, Adrien, contesta, gruñó con frustración, tamborileando nerviosamente con los dedos en el sofá mientras sonaba el teléfono, hasta que finalmente alguien contestó. Adrikins. ¿Estás bien? Te vi en las noticias durante el ataque. Exclamó preocupada. Estoy bien, Sloe, respondió Adrien, pero no parecía estar bien en absoluto. Simplemente me alcanzó el rayo y me escondí hasta que Rougebug lo arregló todo. ¿Rougebug? ¿No se suponía que el nuevo héroe se llamaba Señor Bug? Preguntó Chloe confundida. Eso no fue lo que gritó, espetó Adrien, antes de suspirar profundamente. Lo siento, estoy un poco estresado después del ataque. No pasa nada, es totalmente comprensible, le aseguró Chloe a su mejor amiga. ¿Por qué no vienes? Tengo unas velas aromáticas que te ayudarán a relajarte. Tengo que terminar esta sesión de fotos con Marinette, dijo Adrien, aunque no parecía muy entusiasmado. Entonces ven después, por favor, Adrikins, suplicó, y se oyó otro suspiro desde el otro extremo. De acuerdo, iré en un rato, dijo Chloe en voz baja, animándola. ¡Genial! Nos vemos pronto, Adrikins. Ah, ¿y podrías comprobar que Marinette esté bien, por favor? Le dijo antes de colgar. Frotándose las manos con entusiasmo, empezó a moverse de un lado a otro de la habitación. Tenía varias cosas que preparar para asegurar que Adrien se recuperara lo mejor posible de la cuma. Aproximadamente una hora después de su llamada, alguien llamó suavemente a la puerta, despertando a Chloe de su relectura de la princesa Yuri. Estaba decidida a averiguar por qué Lila afirmaba que allí había lesbianas, pero hasta el momento no había tenido suerte. Se levantó, se dirigió a la puerta y la abrió, encontrándose con un Adrien con aspecto algo demacrado. Adrikins. Tienes un aspecto terrible. Exclamó teatralmente, omitiendo su habitual abrazo de saludo y guiando con delicadeza al cansado niño hacia su suite, sentándolo en la cheslongue de la sala de estar. Solo estoy cansado, gimió, dejándose caer hacia atrás mientras Chloe encendía algunas de sus velas con aroma a lavanda. Las había comprado por sugerencia de Marinette para ayudarla a calmarse y, aunque aún no las había necesitado, parecían estar ayudando a Adrien. ¿Seguro que estás bien, Adrikins? Preguntó Chloe una vez que terminó de hablar y se acomodó en el otro extremo de la tumbona. Porque ya has sufrido ataques de akumas antes, pero nunca te había visto así. Adrien tarareó pensativo un rato antes de responder. No lo sé, simplemente me siento raro. Miró a su amigo. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que te haya hecho cuestionarte profundamente a nivel personal? Sí, lo hice, fue reencontrarme con mi madre después de 10 años, dijo Chloe con expresión seria, provocando una leve risa en Adrien. Vaya personaje, ¿verdad? Adrien volvió a quedarse callado, mirando al techo pensativo. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó Chloe con timidez, y Adrien negó con la cabeza. En realidad no, primero quiero pensarlo bien. Pero, ¿te importaría pintarme las uñas? Me resulta relajante. Claro, Adrikins. Chloe se levantó de un salto, cogió su cesta de esmaltes de uñas y empezó a revisarlos. ¿Algún color que te guste? ¿Puedo probar una mezcla de rojo y negro? Preguntó en voz baja, y Chloe asintió con un murmullo, eligiendo un bonito rojo sangre intenso y uno de sus esmaltes negros de mejor calidad. Tarareando una de las canciones de apertura de Watashi no Mao Academia, Chloe se puso manos a la obra, dejándose llevar por los movimientos relajantes y permitiendo que disiparan las ansiedades del día.